Hola, buenos días. Mi nombre es Edgar Escobar, integrante del quinto grupo para la sección 13 de histología. Y como vieron en la diapositiva anterior, nuestro tema a tratar son las características generales de la reproducción celular y los cambios morfológicos presentes en las diferentes fases de división celular. Para abordar el tema necesitamos entender que la reproducción celular no es más que un tipo especial de división celular presente en los organismos de reproducción sexual, mediante el cual utilizan células sexuales o gametos que al fusionarse dan origen a un nuevo organismo. La meiosis es la encargada de que estos gametos o células sexuales sean haploides, ya que al fusionarse deben dar origen a un organismo diploide. Es por esto que decimos que sin la meiosis la reproducción sexual sería algo imposible. Eso nos lleva a lo que es el ciclo celular. Este consiste en intervalos entre la biosíntesis y un crecimiento activo, en el cual la célula duplica su masa y contenido. Esto es seguido por un episodio relativamente breve de división nuclear, en el cual es acompañado normalmente por la división del citoplasma y la formación de una nueva barrera o límite que separa los núcleos del citoplasma en un par de células hijas. Estos asombrosos eventos de división nuclear o mitosis y división de la célula a través de la citocinesis han sido bien conocidos en los últimos 100 años gracias a los estudios microscópicos. Sin embargo, la mayoría de las actividades que caracterizan a la fase de crecimiento entre las divisiones mitóticas, llamada interfase, solo han sido estudiadas en las últimas décadas. Mediante técnicas autorradiográficas, microespectrofotométricas y otras, se demostró que el ADN se replicaba durante una parte de la interfase, pero que pasaba un lapso de tiempo entre el final de la mitosis y el inicio de la replicación del ADN, y luego transcurría otro lapso de tiempo entre el final de la replicación del ADN y el inicio de la mitosis. Conforme a la convención surgida en 1953, el tiempo correspondiente a la mitosis se denomina fase M y el intervalo de síntesis del ADN se denomina fase S. Sabiendo esto, decimos entonces que el primer tiempo vacío que existe entre la fase M y S se denomina fase G1 y el segundo fase G2 del ciclo celular. La síntesis del ADN está restringida únicamente a la fase S. Sin embargo, la síntesis del ARN y las proteínas se dan en toda la interfase. Todas las biosíntesis se detienen en la fase M, cuando las series de cromosomas replicados se distribuyen en los núcleos hijos. Además, si la citocinesis está sincronizada con la mitosis, los contenidos de las células paternas son repartidos entre las células hijas, y éstas se separan como células independientes a través de la formación de un tabique divisorio entre ellas. A diferencia de todas las otras proteínas analizadas, las proteínas histonas solo se sintetizan durante la fase S. De hecho, el ARN mensajero solo se transcribe durante esta fase. Y si por algún motivo se inhibe la replicación del ADN, los transcritos de histonas se degradan y la traducción no ocurre. Realmente aún se desconoce la naturaleza sobre la síntesis sincronizada del ADN. La fase G1 es la más variable en duración, en tanto el tiempo invertido en S y G2 es notablemente más constante en cualquier tipo de célula particular en diferentes tipos de condiciones. Es por esto que las células de crecimiento rápido pueden prescindir completamente de la fase G1 y entrar a la fase S directamente después de la mitosis. Un claro ejemplo de estos son las poblaciones de potistas, hongos y otros organismos inferiores, que retienen una fase G1 cuando se encuentran en condiciones subóptimas, pero prescinden completamente de esta cuando se encuentran en condiciones óptimas que promuevan el crecimiento rápido y la división de las mismas. Ya para finalizar, todo esto quiere decir que el tiempo de generación es muchísimo más corto en poblaciones de crecimiento rápido. Esto como consecuencia de que presiden o no cuentan con una fase G1. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis no es más que el proceso de división celular mediante el cual se obtienen dos células idénticas a través de una misma célula, que sería una célula madre. Este proceso es imprescindible para el crecimiento y el desarrollo de los organismos pluricelulares y a la misma vez es súper esencial para la reproducción de los organismos tanto sexuales, unicelulares como pluricelulares.
Por lo tanto, podemos decir que este es el proceso mediante el cual se generan dos células idénticas a través de una misma célula que sería su célula madre. Este proceso se le puede también llamar que es un proceso de mitosis mediante el cual se da un proceso común de reproducción asexual de las células eucariotas. Ok, ¿a qué le llamamos células eucariotas y a qué le llamamos una reproducción asexual? Pues le llamamos células eucariotas a aquellas células que poseen un núcleo donde reside su material genético, y se le dice que es una reproducción asexual porque necesita de otra célula para poder realizar su reproducción sexual, como es el caso de la meiosis, que necesita dos gametos totalmente diferentes que se puedan unir y hacer un proceso de fusión para poder hacer la división celular como es. En este caso, la mitosis no necesita de un gameto o de otra célula que venga a hacer fusión para hacer su reproducción, sino que ella misma se divide a través de un mecanismo. Es como una codificación que ella ya tiene, y esto se da siempre y cuando, lo acabo de decir, se obtengan dos células idénticas a través de una misma célula, donde va a residir su material genético, y por lo tanto estas van a tener una variabilidad genética, exceptuando a aquellas células que van a tener unas mutaciones específicas, donde se separa el citoplasma, pero no del todo, el citoplasma de la célula, sin dividir su núcleo. A esto también se le llama endorreplicación, donde se generan células con muchas copias de su citoplasma, pero con el mismo núcleo, ¿ok? Ahora, de ya haber dicho lo que es la mitosis, vamos a hablar de las 4 fases en las que se divide la mitosis, porque la mitosis pasa por 4 fases para poder comenzar su división celular, lo cual es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Pero antes de explicar detenidamente cada fase, me gustaría explicarles un poquito en el contexto en el que se encuentran las células antes de comenzar dicho proceso. Es decir, justo antes de que comience el proceso de división celular, que sería el proceso de mitosis como tal, vamos a hablar de la fase que se encuentra, del campo celular en el que se encuentran las células antes de comenzar dicho proceso, lo cual es la interfase. Ok, ¿qué es la interfase? La interfase es aquel proceso mediante el cual se comienza a generar desde que nace la célula, es decir, desde que comienza la mitosis en su célula progenitora, desde que comenzó su división celular, hasta que comienza la división celular como tal en dicha célula, donde en este proceso de la interfase se comienza a duplicar el ADN, el cual es el ácido desoxirribonucleítico, que se encuentra compartimentado en el núcleo celular. Justo antes de comenzar la mitosis también se divide el centroma, lo cual es una estructura celular formada por grandes cilindros proteicos, los cuales también están formados por agregados proteicos que se le denomina material pluricentriolar. Justo antes justo en la fase de la interfase, el centroma junto con los orgánulos celulares son los encargados de regular los microtúbulos, los cuales van a formar el esqueleto celular. Asimismo, aquí termina la interfase. Sabemos entonces que en la interfase se duplica el ADN que se encuentra compartimentado en el núcleo celular, y el organulo celular y el centroma van a ser los encargados de regular los microtúbulos, que van a ser los que van a formar el esqueleto celular. Una vez terminada esta fase comienza como tal el proceso de la mitosis, que sería el proceso como tal de la división celular. O sea, una vez que ella se forma, para comenzar su proceso, ya sabemos que se encuentra en un estadio celular que se le llama interfase. Es aquí cuando comienza la profase. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es la profase. ¿Qué es la profase? La profase es la primera fase del proceso de la mitosis de una célula. Esta fase comienza con la formación de los cromosomas, donde previamente el ADN se encontraba como enrollado en una forma de maraña, al cual a esto se le llama cromatina. Ok, ¿qué es una cromatina? Esta es una fase en la que se ordena condensándose las estructuras que conocemos como cromosomas. Esta condensación está relacionada con la fosforilización de las histonas, los cuales son unas proteínas que se van a encargar de organizar el material genético. Ok, asimismo durante esta fase cada uno de los centromas obtenidos anteriormente se colocan uno en los polos de las células, cada uno en uno. Es importante recordar que en la profase la célula tiene el material genético duplicado. De hecho, si observamos un cromosoma en esta fase, veremos que está formado por dos partes iguales unidas en una sola central, donde a estas partes se le denomina cromatidas. Una vez terminada la profase es lo que se da la metafase. Pero antes de hablar de esto, entonces debemos recordar que para que se dé una profase, primero va a existir una interfase, que es como dijimos cuando se comienza a duplicar el ADN. Posteriormente pasa la profase, y luego de la profase, que es cuando comienza realmente la división celular, que es el proceso de la mitosis.
Luego de la profase se viene lo que es la metafase. Hola, mi nombre es Iván Pérez y vengo a hablarles de las etapas de la mitosis. La prometafase es aquella donde ocurre la destrucción de la membrana nuclear. Luego de la destrucción de esta, los cromosomas empiezan a alinearse en la célula. Algunos se estacionan y otros se alinean o continúan sin rumbo fijo. Cuando la envoltura nuclear es destruida, se desplaza por el espacio nuclear y se localiza finalmente en el centro de la célula. Finalmente, los cromosomas se alinean por sus centrómeros a lo largo del plano ecuatorial en la figura del uso, dando paso a lo que sería la metafase. En la metafase, los cromosomas se sitúan en la parte central de la célula formando una línea. En esta etapa, el ADN se presenta en forma de cromosomas, en los cuales cada uno está formado por dos cromátidas que se encuentran dispersos en el citoplasma de la célula. Paralelamente, los centríolos se encuentran a lados opuestos de las células y a partir de estas estructuras es que se forman el uso mitótico. En la metafase tiene lugar un proceso de control del desarrollo del ADN, ya que en esta se comprueban que los cromosomas estén correctamente formados para que al momento de ser divididos sea de manera equitativa para dar paso a la anafase. Mi nombre es Orbelis Brito y yo le voy a hablar sobre la anafase. La metafase, relativamente breve, es seguida por la anafase, que inicia cuando las cromátides hermanas de cada cromosoma replicado son atraídas a los polos opuestos de la célula. Después de su separación, cada cromátide se convierte en un cromosoma completamente maduro que actúa independientemente de su hermano. Durante el movimiento anafásico, cada cromosoma es atraído al polo por las fibras cromosómicas del uso adheridas al centrómero, fibras que se acortan gradualmente cuando se aproximan a los polos. Al mismo tiempo que las fibras cromosómicas se acortan, las fibras polares del uso gradualmente se hacen más largas y los polos del uso se separan más y más, posiblemente como resultado de fuerzas de empuje ejercidas por el alargamiento del uso. Telofase. Algunos minutos después de la separación de la anafase, las dos series de cromosomas se ensamblan en núcleos separados a medida que se forma una envoltura nuclear alrededor de cada serie de la telofase. Durante la reorganización nuclear, en esta etapa final de la mitosis se enlazan nuevos núcleos y se consolida la envoltura nuclear. El uso desaparece poco a poco y los cromosomas se desdoblan y gradualmente asumen el aspecto extendido que tenían en la interfase. Al final de la mitosis, cada núcleo hijo es genéticamente igual al otro y al núcleo progenitor principal. La mecánica de la distribución mitótica asegura que cada núcleo reciba una serie completa de instrucciones genéticas que fueron duplicadas en la fase S. La fidelidad de la distribución explica la constancia genética de las generaciones mitóticas y da por resultado poblaciones asexuales relativamente uniformes de células o organismos. Muchas gracias. Hola, soy Alejandra Montilla y les estaré hablando acerca de la citocinesis, la formación de un nuevo límite que separa los núcleos hijos en dos células nuevas y también reparte el citoplasma de la célula madre en cantidades relativamente iguales entre las células hijas, es lo que se conoce como citocinesis o división celular. ¿Dónde puede ocurrir la citocinesis? Esta puede ocurrir separada de la mitosis y es evidente por las células multinucleadas en una gran variedad de organismos. Tal vez se preguntarán qué son las células multinucleadas. Como bien su nombre lo dice, las células multinucleadas son aquellas células que poseen varios núcleos en su interior. En algunos organismos superiores y en algunas formas inferiores, la citocinesis está coordinada con la mitosis, lo que conlleva a la producción regular de células uninucleadas. En este caso podemos entender que son células que poseen un solo núcleo en su interior. La citocinesis suele empezar durante la anafase mitótica y al uso corresponde un papel importante en cuanto a determinar la posición del límite o frontera de la célula nueva, así como el tiempo de su formación. En el caso de la célula animal, la citocinesis es contráctil. Esta pellizca la célula en dos, como un monedero con un cordón ajustable. En este caso, el cordón es una banda de filamento que está formada por una proteína llamada actina, y el pliegue del cordón se conoce como surco de división. Las células animales presentan en la división de su citoplasma un proceso de estrangulación
Esto se acentúa tras la telofase y comienza antes de la profase y los preparativos de la célula para su división en la interfase. Luego, con la aparición del anillo preprofásico, que está formado por microtúbulos que se sitúan en la mitad del huso mitótico, lugar donde los cromosomas se dividen en dos y que está unido a la membrana. La razón por la cual es interesante saber esta ubicación es que aquí se encuentra un surco de miosina y de actina. Una vez tras las retiradas de los cromosomas, en el centro el anillo empieza a estrangular a la célula por la mitad, logrando así su división en dos. Luego los restos del anillo preprofásico quedan en los restos de las células hijas y esta también sirve para la formación del citoesqueleto de esta misma. Sabiendo un poco sobre la citocinesis en las células animales, podemos hablar ahora sobre la citocinesis en las células vegetales. Bien, la citocinesis en las células vegetales se lleva a cabo tras la formación de un tabique de separación, conocido como fragmoplasma. ¿Por qué esto? Esto es debido a que las células vegetales tienen una pared rígida, o sea, esto no va a permitir el proceso de estrangulación. Este tabique de separación surge por la acumulación de las vesículas que proceden del aparato de Golgi y a su vez contienen material de las paredes de la célula. Una vez que el fragmoplasto entra en contacto con las paredes de la célula, el tabique de separación se va a formar en lo que viene siendo la parte media de la célula y es aquí donde se hará posible la división. Esto es lo que pasa en la citocinesis en la parte de las células vegetales. Espero que les haya servido un poco para su conocimiento. Gracias. Buenas, mi nombre es Estefanía Quintero y a continuación les voy a describir lo que es la meiosis. Se denomina meiosis a una de las formas de división celular caracterizada por dar lugar a células hijas genéticamente distintas a la célula madre que las originó. Esta división celular es clave en la reproducción sexual debido a que a través de la meiosis los organismos pueden producir sus gametos o células sexuales. Después de la unión de los gametos, esta célula nueva tendrá un material genético distinto al de los parentales. La meiosis consiste en la división de una célula diploide previamente conocida como dos juegos de cromosomas y esta dará lugar a 4 células haploides previamente conocidas como un solo juego de cromosomas, es decir, que este juego de cromosomas tendrá la mitad de la carga genética de las células que la está originando o de la célula inicial. En los animales y en los seres humanos, la mayor parte de las células de su cuerpo son diploides. A estas se les llaman células sománticas, aunque en los tejidos germinales se encuentran células especializadas que a través de la meiosis dan lugar a células haploides. Las células haploides no son más que los gametos o células reproductoras que intervienen en la reproducción sexual. Los gametos femeninos son los óvulos y los gametos masculinos son los espermatozoides. Al unirse el espermatozoide con el óvulo a través de la fecundación, van a dar lugar a un complejo y completo conjunto de células diploides. ¿Por qué? Porque estos gametos son un conjunto de células haploides que tienen y contienen la mitad de la carga genética y al unirse van a dar unión y van a producir un único material genético nuevo que dará lugar al genoma de un nuevo individuo. La meiosis es un proceso complejo en el que intervienen diversas fases diferenciadas, como lo son la meiosis 1 y la meiosis 2. En esta también se involucran diferentes etapas como lo son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la meiosis 1 se puede diferenciar o se puede caracterizar porque ocurre la primera división diploide o también división reductiva en la cual va a dar lugar a diferentes células con caracteres de la mitad de la carga genética. En los siguientes procesos de división, como lo son la profase, metafase, anafase y telofase, difieren o son característicos y diferentes a los procesos analógicos de la mitosis, debido a que en este hay procesos más importantes en el que se involucra la genética de cada una de las fases que se van a dividir y dan lugar a las fases reproductoras del ciclo de vida, que son importantes para dar lugar a nuevos gametos, a nuevos ciclos celulares y también dan lugar a nueva vida y a nuevos organismos.
La meiosis fue descubierta en el siglo XIX por el biólogo alemán Oskar Edwin y es de vital importancia debido a que da lugar al ciclo de vida. Aparte que da lugar al ciclo de vida, también da lugar a los diferentes rasgos genéticos de cada especie y de cada nueva célula de genoma que se va a hacer, y también da lugar a lo que es la reconversión genética, que corresponde a los procesos de anafase 1 y anafase 2. Cabe mencionar que el proceso de meiosis, como ya mencioné, da mucha importancia a lo que es los rasgos genéticos y hereditarios de cada nueva célula y cada nuevo individuo que se va a generar. Gracias. Buenas, mi nombre es Jaker Gómez y le voy a hablar sobre la profase 1 durante la meiosis. Al comienzo de la profase 1, los cromosomas aparecen como hebras únicas muy delgadas, aunque el material cromosómico, es decir, el ácido desoxirribonucleico, ya se duplica durante la interfase que precede a la meiosis. Muy pronto los cromosomas se atraen entre sí con el fin de obtener una pareja que se corresponde y se continúen íntimamente para sí en toda su extensión. En este proceso de apareamiento llamado sinapsis, cada pareja homóloga incluye un cromosoma paterno y un cromosoma materno. Esto también se denomina proceso de condensación. A medida que se continúa acortándose y engrosándose, se hace visible que cada cromosoma está constituido por dos cromátides hermanas únicas unidas por un centrómero, de modo que cada pareja homóloga forma en conjunto una estructura de 4 cromátides denominada la tétrada. Mientras integran la tétrada, las cromátides no hermanas intercambian porciones homólogas, fenómeno que se conoce como el entrecruzamiento. La recombinación del material hereditario que se ocurre durante el entrecruzamiento contribuye a la variación de la descendencia. En síntesis, la principal diferencia entre la profase 1 de la meiosis y la profase de la mitosis radica en la sinapsis, que es un proceso altamente exclusivo de la meiosis. Etapas de la profase. El leptotema. En esta fase se hace visible los cromosomas como hebras largas y gruesas. Otro aspecto importante de esta fase es el desarrollo que tienen pequeñas áreas de engrosamiento a lo largo del cromosoma llamadas cromómeros, que le hace o le da una apariencia de collar de perlas. La siguiente fase es el zigotema. Es el periodo de apareamiento activo en el que se hace evidente que la dotación cromosómica del miocito corresponde a un conjunto completo de cromosomas. La siguiente fase es el paquitema. En esta fase se caracteriza por la apariencia de los cromosomas como hebras gruesas que indican una sinapsis completa. Los engrosamientos cromosómicos en forma de perlas están alineadas en forma precisa en cada pareja homóloga, que le da un patrón distintivo. La siguiente fase es el diplotema. Ocurre la duplicación longitudinal de los cromosomas homólogos. Al ocurrir este apareamiento, las cromátides homólogas parecen repelerse y separarse ligeramente, y se hace ver una estructura llamada quiasma entre las cromátides. Esta estructura llamada quiasma nos permite o nos hace visualizar la diferencia o el entrecruzamiento que ocurre en esta fase. La siguiente fase es la diacinesis. En esta fase no hay mucha diferencia o no hay diferencia sensiblemente entre el diploteno. Lo que hay es una mayor concentración cromosómica. Buenas, mi nombre es Fabiana Oyelo y les voy a hablar sobre la metafase 1, la anafase 1 y telofase 1. Primero les voy a comentar sobre la metafase 1. Los bivalentes se mueven de un lugar a otro durante la prometafase. Luego, estos se alinean en el ecuador del uso, indicando así el inicio de la metafase 1. Los extremos de los brazos de los cromosomas están ubicados en el ecuador y los centrómeros homólogos de cada bivalente están separados físicamente. Cada cromosoma de un bivalente consta de 2 cromátides o diadas. Los centrómeros de las cromátides hermanas o diadas están estrechamente asociados a un mismo lado del ecuador del uso y por lo tanto frente a un mismo polo. La otra diada o bivalente está orientada de modo que sus centrómeros señalan hacia el polo opuesto del uso. Ahora les voy a hablar sobre la anafase 1. En esta fase, relativamente breve, los cromosomas homólogos se separan y son arrastrados por la fibra del uso acromático hacia cada polo de la célula. A diferencia de lo que ocurre en la mitosis,
En esta anafase 1 son los cromosomas enteros los que se dividen y no las cromátides. Al finalizar la anafase 1 existe un juego de cromosomas en cada polo de la célula, en que consiste de uno en cada par de cromosomas, reduciendo así el número de este a la mitad. Así que al final de la anafase 1 en el ciclo celular existen dos grupos de número de cromosomas y cada uno consta de 2 cromátides. Y finalmente les voy a hablar sobre la telofase 1. Esta es la fase mitótica final del ciclo celular y se reconoce por la formación de 2 núcleos que abarca el cromosoma separado en los polos opuestos de la célula. El aparato mitótico desaparece y el cromosoma comienza a alargarse a medida de que éste se va desarrollando. La citocinesis es la formación de una membrana celular y ocurre a mitad del proceso de los núcleos hijos. En los animales esto se puede ver como la formación de un surco de escisión identado y en las plantas se ve como la formación de una placa celular dividiendo la célula original en 2 células hijas supuestamente equivalentes. Las células entran en la etapa G1 de la interfase del ciclo celular y ahí su proceso comienza de nuevo. Gracias. La meiosis 2. Tras la meiosis 1, cada núcleo hijo tendrá un cromosoma de cada pareja homóloga formada por 2 cromátidas hermanas. La meiosis 2 es muy parecida a la mitosis, ya que en esta se separan 2 cromátidas de cada cromosoma para viajar a polos opuestos del uso cromático. Al finalizar se habrán originado 4 células con la mitad de cromosomas de la célula progenitora. Sin embargo, tendrá fragmentos genéticos maternos y paternos gracias a la recombinación en la profase 1. Esta es básicamente una división mitótica en la cual las cromáticas de cada cromosoma viajan a polos opuestos de la célula. Por cada célula original que aparezca en la meiosis 1, se formarán 4 células en la telofase 2. Se dice que la meiosis 2 es una división ecuacional, ya que a pesar de que se reduce la cantidad de material genético por célula a la mitad, no se reduce la cantidad de cromosomas por célula, ya que se separan cromátidas hermanas. La metafase 2. En esta los cromosomas se disponen en la placa ecuatorial de la célula, formándose así la placa metafásica. En esta cada uno de las cromátidas, cada una está formada por 2 cromátidas, las cuales están unidas por el centrómero, y cada una está asociada a un cinetócoro. La primera y la segunda metafase se diferencian de una manera muy sencilla, debido a que en la metafase 1 estas se agrupan en haces de 4, es decir, tétrada, mientras que en la metafase 2 estas hacen grupos de 2, como lo es en la metafase mitótica. La profase 2. Esta es la etapa o la fase con la que se inicia la meiosis 2. A diferencia de la profase 1, no es necesario volver al proceso de condensación de la cromatina o al proceso de recombinación. Es por esto que es una fase o etapa muy corta. Sin embargo, en esta ocurren 3 procesos muy importantes, los cuales serían: 1. La membrana nuclear desaparece, es decir, el núcleo se rompe. 2. Los cromosomas siguen cortándose y ensanchándose, siendo así visibles, y se forma el uso cromático de cada célula hija. Y 3. Las diadas se unen a las fibras del uso cromático y así comenzando así su migración al plano ecuatorial de la célula, mientras se acortan las líneas sanguíneas del sistema inmunológico. Buenas tardes, soy Lisandro Escobar y les hablaré sobre las últimas etapas de la división celular y las diferencias entre mitosis y meiosis. Entendemos que división celular es una parte muy importante del ciclo celular, en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Debido a la división celular se produce el sobrecrecimiento de los seres vivos, y en los organismos pluricelulares este crecimiento se produce gracias al desarrollo de los tejidos, y en los seres unicelulares mediante la reproducción asexual. Las últimas etapas conocidas son las siguientes. Anafase número 2. Se separan las 2 cromátidas de cada cromosoma y se dirigen hacia los 2 polos de la célula. Las cromátidas se separan de sus centrómeros y un grupo de cromosomas se desplaza hacia cada polo. La telofase número 2.
En la telofase número 2, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan. La citocinesis divide los juegos de cromosomas en células nuevas y se forman los productos finales de la meiosis, 4 células haploides en las que cada cromosoma tiene una sola cromátida. Importancia de la mitosis y la meiosis. En la mitosis, en seres unicelulares, tiene como finalidad la reproducción sexual del organismo. Se produce la célula y aumenta el número de individuos de la población, todos ellos idénticos al progenitor. En seres pluricelulares, su finalidad es la de aumentar las células para que el organismo pueda crecer, renovar las células dañadas y renovar los tejidos. En la meiosis, produce células sexuales haploides. Los gametos, como tienen la mitad de cromosomas que las células somáticas, cuando se produzca la fecundación con otro gameto, dará lugar a un cigoto dihaploide. Aumenta la variabilidad genética. En la profase número 1 se produce el sobrecruzamiento de cromosomas homólogos, lo que hace que se intercambie información genética y cada gameto contenga información de ambos progenitores. Así, cada descendiente tiene una información genética única, asegurando la variabilidad genética. La selección natural y artificial determinará qué variaciones son beneficiosas o perjudiciales, favoreciendo de una u otra manera la evolución de la especie. Pero en sí, ¿cuáles serían las diferencias? A nivel de la mitosis, se produce en las células somáticas, consiste en una sola división celular, no se produce sobrecruzamiento. En la anafase se separan en hermanas, es decir, en idénticas. El resultado es de 2 células hijas con la misma información genética que la célula progenitora. Y tiene como finalidad la del crecimiento y renovación de las células. Y en la meiosis se produce en las células dihaploides que darán lugar a los gametos. Consiste en 2 divisiones sucesivas. Tercera, en la profase 1 se produce el sobrecruzamiento de cromosomas homólogos. Se produce en las células dihaploides que darán lugar a los gametos. Consiste en 2 divisiones sucesivas. Tercera, en la profase 1 se produce el sobrecruzamiento de cromosomas homólogos. En la cuarta, en la anafase 2 se separan cromátidas distintas, es decir, recombinadas. En la número 5 el resultado es 4 células hijas con la mitad de información genética que la célula progenitora y distinta entre ellas. Y en la número 6 tiene como finalidad la reproducción sexual y la variabilidad genética. Esa ha sido toda mi exposición, espero que les haya gustado.